tardes, días o noche. Es un gusto que en el 2025 nos volvamos a encontrar un día miércoles y que nos permitan entrar en sus hogares a través de este medio. ¿Cuál es la palabra que tenemos para este día? Siempre hemos estudiado, hemos leído desde muy niños algunos en la vida del profeta Jonás. Hemos visto la parte donde por su desobediencia sufrió muchas consecuencias, pero hoy vamos a ver la parte positiva de Jonás, lo bueno que él hizo. Y vamos a tomar ese ejemplo para nosotros, para nuestra vida. En este mes estamos estudiando el libro de Las estrategias de ganar del apóstol Marcelino Sojo, donde él nos reta y nos dice que nosotros tenemos que aprender a ser agresivos con la palabra, que escuchamos la palabra y tenemos que ponerla por obra, porque eso hace que nosotros estemos activos en el reino espiritual. ¿Ya? Lo otro nos produce como un letargo, un estancamiento, cuando solamente nos llenamos de palabra. La escuchamos y nuestro deber es ponerla por obras. El libro de Jonás es un libro muy pequeño, tiene 4 capítulos y comienza diciendo que el Señor le dio el siguiente mensaje a Jonás. Mire, le habló directamente. Dios tenía una relación muy fuerte con este profeta porque le hablaba directamente. Y le dice, hijo, levántate y ve a la gran ciudad de Nínive, pronuncia mi juicio contra ella porque he visto lo perversa que es su gente. Dios le habla directamente al profeta, no fue a través de una profecía, no fue a través de un mensajero, sino que Dios se comunica directamente con su profeta y le habla. No sé si le habló en sueños, o le dijo, o él escuchó su voz, no sé si tuvo una visión. Esto no lo detalla, solamente dice que le dio un mensaje. Pero cuando Jonás recibe este mensaje, se produce un choque en él. ¿Ya? Y ese choque de saber que Dios lo quería enviar a un lugar el cual podríamos decirlo que hasta él odiaba, porque Nínive era la capital de Siria. Siria eran los enemigos del pueblo de Israel. Usted sabe que siempre en la capital es donde producen grandes cosas. Y nos dice que Nínive era una ciudad que tenía más o menos unos 7 kilómetros de largo y con una circunferencia de casi 96 kilómetros. Era una ciudad amurallada, ¿ya? Si actualmente nosotros la ubicamos en el mapa, se encuentra en el país de Irak. En los tiempos de Jonás, ese era el lugar que hoy, ahora lo ocupa Irak. Dice que era una ciudad grande, que tenía terrazas, tenía templos, tenía calles, tenía jardines, había un gran movimiento, ¿ya? Tenía una población de 120,000 personas. Recuérdese que esta población es para los tiempos antiguos, antes de que Jesús venga a esta tierra. Y también tenía una característica, Nínive, se la conocía por ser muy inicua. Me hizo acuerdo de ese término que lo utilizaba un expresidente de nuestro país, hablaba de los inicuos. Entonces yo investigué qué significa la palabra inicuo y significa malvado, injusto, también perverso. Y dice perverso de corazón. Acuérdense que la Biblia dice que del corazón mana la vida. O sea, parece que de ellos eran tan malvados que de su corazón lo que salía era perversidades. ¿Sí? Esta ciudad estaba asociada al pecado y al vicio. Ahí sí,
Dale rienda suelta a su imaginación. ¿Con qué usted lo puede comparar? Entonces, cuando Jonás recibe el mensaje de Dios, a la mente de Jonás vienen todas estas características que yo le digo. Yo digo, pero ¿cómo? A una ciudad tan malvada, que nos ha hecho tanto mal, Dios me manda a darle un mensaje. O sea, dijo, no, mis piecitos no van a caminar para allá. Y toma la decisión. Y ahí es cuando dice que Jonás se levanta y se fue en dirección contraria. O sea, Dios le había dado una dirección, pero si Dios le dijo al norte, Jonás dijo al sur. Me voy totalmente en contra. Él dijo, yo no voy allá. Para huir del Señor, y desciende al puerto de Jope, donde encontró un barco que partía a una ciudad llamada Tarsis. Pagó su pasaje, subió al bordo y se embarcó rumbo a Tarsis con la esperanza de escapar del Señor. Él dijo, me voy, no quiero. No. Ni piensen que yo les voy a predicar. ¿Sabe que a veces lo que recibimos de Dios viene a chocar contra nuestros pensamientos? Estábamos leyendo en la lección 4 y la lección 5, donde dice que mandemos una carta a nuestros familiares o un WhatsApp, nos comuniquemos e inclusive le mandemos una oración de fe. ¿Ya? Entonces cuando uno recibe esa información dice, pero ¿cómo lo voy a hacer? Ellos no quieren saber nada de Dios, ¿no? Y pasa un pequeño choque parecido cuando pasó con Jonás. ¿Ya? No vamos a concentrarnos en lo que pasó luego con Jonás. Sabemos todos los problemas que vinieron a la vida de Jonás y a la gente que estaba con él, hasta que es arrojado en cierto lugar Jonás y él decide cumplir con la voluntad de Dios. Y le quiero decir que muchas veces nosotros que estamos siendo enviados, nos dice, vaya a las casas, háblele a las personas, ingrese, hay una necesidad. Pero si usted y yo lo hemos visto tan pecadores que decimos, igual que Jonás, ¿cómo? No se merecen a veces también. ¿Ya? Entonces quería leerles un pedacito creo que es la lección 5, donde nos habla algo de Jonás, ¿ya? Donde nos habla que Jonás, cuando ya decide hacer la voluntad de Dios, porque vio su vida al punto de perderla, cuando lo vio tan negro, tan oscuro, y se dio cuenta que lo único que lo podía salvar era cumplir, ser obediente, dice que Jonás se levanta y va a esta ciudad y Jonás quiebra los aires. Me llamó mucho la atención esa palabra, quiebra los aires. Jonás se va a Nínive, imagínese llevando el mensaje y él quiebra los aires. Pero vamos a ver un poco más acerca de Nínive. Quiero mostrarles algo. Dice que Nínive, sus habitantes eran mentirosos, eran conocidos como rapiña, como pillaje. Su crueldad se manifestaba en miles y miles de muertos, eran fornicarios, ellos seducían a las naciones, o sea, era una maldad muy marcada, ¿ya? Todo esto estaba declarado por parte del profeta. ¿Por qué no quería ir también Jonás? Porque sabía que Dios es lleno de gracia y misericordia. Y por eso tuvo miedo de decírselo a la gente de Nínive. A veces usted ve a alguien que la ha embarrado tanto que usted dice, chútale, no, ¿cómo se va a salvar este? Ya. Mire, Dios cree en la salvación de las personas y a veces nosotros no creemos. Somos nosotros los que no creemos. Y Jonás tenía miedo
que se arrepintiera. Él dijo, no, si se arrepiente, seguro que Dios no manda el juicio. Porque lo que él iba a decir es, arrepiéntase, porque Dios me ha dicho que si ustedes no cambian, Él va a destruir esta tierra. ¿Usted sabía qué tenía miedo Jonás? A que se arrepienta. Dios nos libre de tener ese espíritu de Jonás nosotros. Porque nosotros fuimos transformados, nosotros fuimos lavados. Y hay mucha gente que espera llenarse de esa salvación, llenarse de esa bendición. Otra de las maldades del pueblo de Nínive dice que eran brutales y perversos. Les quitaban la nariz y las orejas a sus prisioneros para marcarlos y mutilarlos de por vida. Usted se imagina una persona sin nariz y sin orejas, es un monstruo. Pero la maldad que había en el corazón de Nínive les llevaba a eso. Les dejaban sin poder usar bien sus dos sentidos, el olfato, discernimiento y el oír. Imagínense, les cortaban sus orejas, ¿ya? Los mutilaban de por vida. Y como la mayoría de las civilizaciones de Mesopotamia, su cultura era inmoral. O sea, había una inmoralidad marcada, era aterradora. Había mucha prostitución en los templos, sacrificio a niños, abortos e infanticidios. Mire todas esas características de Nínive. Pero Dios no solo veía el pecado de Nínive, Dios veía una posibilidad, algo muy remoto. ¿Se acuerda cuando el profeta Elías estaba pasando por un tiempo de sequía en Israel y sube al monte a orar para que venga la lluvia y le manda a su consiervo y le dice, mira si ves una nube? Y dice, no veo nada. La séptima vez, dice, veo una pequeña nube del tamaño de una mano. Cuando él le dio ese reporte a Elías, Elías le dijo al rey, corre, se viene una gran tormenta. No era algo grande, era algo pequeñito. Imagínense el tamaño de una mano. ¿Ya? Pero cuando usted y yo somos capaces de creer a la palabra, a lo pequeño, muchas cosas grandes podemos hacer. Entonces Dios tenía la esperanza, una mínima esperanza en Nínive. Por eso le dijo a Jonás que vaya. ¿Ya? Él le dijo, ve. ¿Por qué Dios quería castigar también a Nínive? Dice que era una maestra de la hechicería. O sea, aquí virtudes casi que no se la encuentra en Nínive. Engañaba a las naciones con sus fornicaciones. ¿Ya? Y cuando él le dice, porque su maldad, le dice a Dios, ve a Nínive, dice, porque su maldad ha llegado hasta mí. Hay niveles de maldad. ¿Sí? Hay mucha gente que es mala, pero hay niveles altos de maldad. Entonces, la maldad de Nínive, recopilando todo esto que yo le he dicho, ya llegó delante de Dios. Pero a pesar de que esta maldad llegó delante de Dios, Él quiso darle una oportunidad. ¿Por qué? Porque Dios nos ama a todos. ¿Sabe? El único ser que tiene amor inagotable es Dios. A usted y a mí se nos acabó la paciencia. Muchas veces hemos visitado casas, hemos estado por meses con ellos, acompañándoles, ayudándoles, mas sin embargo, no se ha visto una respuesta. ¿Ya? Y uno dice, bueno, pues, ¿qué podemos hacer? Ya no hay más esperanza, simplemente los dejamos hasta que ellos quieran buscar de Dios. Entonces, Dios ama a todos y cada uno de nosotros. Por eso nos ofrece su gracia. Que Jonás vaya a Nínive era la gracia de Dios. Una gracia inmerecida. La historia de Jonás en la Biblia nos muestra que cuánto
nos aquietamos y nos alineamos con el corazón de Dios, nosotros también podemos extender el amor y la gracia de Dios, inclusive a las personas menos favoritas. Entonces, Jonás pasa por este estremecimiento del pez y todo lo que pasó, y dice, ok, ahora sí, voy a hacer la voluntad de Dios. ¿Ya? ¿Sabe que Jonás llegó a sentirse ultrajado por la clemencia divina? Que a veces tanto amor de Dios nos molesta a los seres humanos, porque los seres humanos somos limitados, Dios es ilimitado. Decimos, pero ¿cómo esta persona que hizo tanto? ¿Ya? Y Jonás va. La Biblia nos dice que Jonás va a Nínive. Vamos a irlo viendo, ¿no? Y comienza a predicar, pero aquí es cuando yo le dije, se transforma Jonás. Y a veces nosotros también necesitamos transformarnos. Cuando él pasa por todo esto, él va con un ímpetu, ¿ya? Decidido a hacer la voluntad de Dios, a no presentar sus argumentos. ¿Y cómo sería la palabra de Jonás? ¿Ya? Él no le importó caminar por 3 días, recorrerse la ciudad y comenzar a hablar. De aquí a 40 días, si ustedes no se convierten, si ustedes no cambian, Dios los va a destruir. ¿Cuál sería la autoridad de Jonás? Que la Biblia dice que el rey y todo su reino de gente malvada, ahí había niños malvados, adolescentes malvados, adultos malvados, personas de la tercera edad y abuelos malvados, ¿ya? Porque lo bueno o lo malo se contamina, ¿ya? Pero cuando Jonás va y predica, va con esa hambre de palabra, ya pues convencido también que la gente comenzó a arrepentirse, comenzó a cambiar, a decir, pues no, algo tenemos que hacer. Y el rey convoca a todo el pueblo y le dice, vamos a entrar a ayuno. Hasta los animales. Mire, Jonás, saque la cuenta, predicó a 120,000 personas. Yo no sé cuántos kilómetros tiene Santo Domingo, pero a veces no hemos querido ir ni siquiera a una cooperativa. De lo que recuerdo, hace muchos años fuimos a una que se llama Carlos Ruiz Furneo, donde se estableció una iglesia. Fuimos a predicar, nos distribuimos una por una casa, todos íbamos con un poco de temor, ya, pero lo hicimos. Y se levantó una iglesia. ¿Y sabe qué? Yo estoy yendo a predicar a una casa ya en la Carlos Ruiz Furneo. ¿Ya? No son personas de ese tiempo, son otras personas. Pero se levantó un poder espiritual ahí. Un avivamiento. Quiere decir que ese avivamiento es posible aún ahora. Ese avivamiento lo podemos hacer usted y yo. ¿Ya? Si Jonás lo pudo hacer, pudo quebrar los aires, pudo ir con un ímpetu a predicar y hacer que todo se arrepintiera desde el rey. La Biblia nos dice que el rey les dijo a todos, me ayunan. Entramos todos en ayuno para que quizás Dios se arrepienta, quizás Dios cambie su veredicto, porque ahí eran 2 cosas: o los ninivitas se arrepentían y cambiaban, o morían probablemente calcinados como murió Sodoma y Gomorra. Para Sodoma y Gomorra no hubo una segunda oportunidad. Para Nínive hubo una segunda oportunidad. ¿Y sabe qué? Y fue cuando Jonás se decidió a hacer. Dios quiere levantar a Jonás en el segundo tiempo. Jonás que quiebre en los aires. Jonás que no le tenga miedo a la gente malvada. Jonás que vayan y prediquen y que digan, Dios los ama, los quiere salvar.
es el tiempo en que estamos trabajando por esto. Y necesitamos que el Espíritu de Dios se derrame sobre cada persona, sobre cada creyente, sobre cada amigo, para que entienda que la salvación solo está en Cristo Jesús. Que ya hemos vivido muchos años haciendo nuestra voluntad, que no nos ha traído beneficio, que nos ha traído dolor, miseria. A muchos les ha traído riqueza, pero una riqueza mala vida. Pero no ha traído lo perfecto de Dios. Y Dios quiere instalar lo perfecto en cada familia. Tenemos que conquistar las cooperativas, los barrios de Santo Domingo. Tenemos que conquistar las casas de nuestros vecinos. Decirle, si Jonás, que fue un desobediente, lo pudo hacer, yo también lo puedo hacer. Y no necesitamos pasar por el proceso de Jonás. Rendamos voluntariamente nuestras vidas. Y les quería leer algo ahí, ¿ya? Cuando dice que Jonás, más o menos, según la historia, dice que fue un discípulo del profeta Eliseo. Y este Eliseo envió a Jonás a profetizar y a ungir al rey Jehú. Eso está en Segunda de Reyes, capítulo 9, del 1 al 10. Y también profetizó el rey Jeroboam. En el momento de su profecía, Nínive tenía más o menos unos 100 años. Habla de la edad de Jonás. Entre una de las principales lecciones de vida que aprendió Jonás está que Dios es incansable en su amor por nosotros. Y es incansable en llamarnos a abrazar su voluntad. La Biblia dice porque Él no quiere que ninguno perezca. Sabe que esa es la voluntad perfecta de Dios. Que ninguno de sus hijos perezca. Que ninguna de sus criaturas perezca. Porque somos llamados como criaturas, pero cuando venimos a Cristo somos llamados hijos de Dios. Pero se necesita levantar voceros, hombres y mujeres que tengamos el valor de incursionar, de romper los aires, así como un día Jonás lo rompió. Y por eso es que dice que Jonás aprendió esto de Dios. Que a pesar de los criterios que nosotros podamos tener, Dios siempre busca las almas. La Biblia dice que Él no terminó, se enojó, porque Dios decidió perdonar a Nínive, porque vio el arrepentimiento, y Él se enojó. Y a veces nosotros también nos enojamos. Creemos que de pronto somos personas que nos merecemos más que aquellos que han pecado. Pero recuérdese que Dios es amplio en misericordia y Él simplemente quiere buscarnos, usarnos para llevar a cabo su objetivo, ganar almas. Así que dispongámonos, que cada uno sea lleno de ese fervor, de ese decir, yo lo voy a hacer, yo lo puedo hacer, no hay nada que me impida. Si Jonás pudo con 120,000 almas, ¿cuántas almas, Señor, tienes para nosotros? Nosotros también podemos. Que Dios les bendiga.